Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este primer repaso de lo que sería Laboratorio de Probabilidad Estadística en la unidad de Estadística Descriptiva. La idea de este ejemplo, o del ejemplo de lo que vamos a ver hoy, sería poder dar repaso a los contenidos que logramos desarrollar en las clases presenciales. Entonces, dicho eso, vamos a analizar un ejercicio que sería similar a lo que se les evaluaría en el primer taller y dice lo siguiente: comparar el perfil socioeconómico, entonces vamos a tener en cuenta el ingreso per cápita mensual, de las personas que se encuentren en el rango de edades entre 25 y 60 años inclusive. Y aquí es donde dividimos en un grupo 1 y un grupo 2, que diga tal que el grupo 1 tenga como título máximo o más alto el de la escolar básica correspondiente al sexto grado. Y el grupo 2 que posee un título universitario, superior universitario o de posgrado, que podrían ser especialización, maestría y doctorado. Una vez que podamos identificar el grupo 1 y el grupo 2, entonces nos dice elaborar lo siguiente. Por un lado, una tabla de estadística descriptiva, sería una tabla con ciertos parámetros de estadística descriptiva que consideramos importantes para poder definir un grupo. Sería, por ejemplo, la cantidad de personas, en este caso, la media o el promedio, el máximo, el mínimo, el rango, moda, mediana, deviación estándar. Por otro lado, me pide elaborar una tabla de frecuencias para el grupo 1 y para el grupo 2. Aquí es donde tenemos que prestar atención también, que como yo quiero comparar el grupo 1 con el grupo 2, entonces la tabla de frecuencias debe ser la misma para ambos. Es decir, deben contar con la misma cantidad de clases o el ancho de clase deben estar definido de igual forma para G1 y para G2. Y por último, nos pide elaborar los histogramas, pero en este caso en uno solo, en un solo gráfico, de forma que yo pueda ver uno al lado del otro. Por último, ya esto sería algo agregado, dice considerar los siguientes indicadores. Entonces, a la hora de elaborar nuestra tabla de frecuencia, entonces les pido poder identificar salario mínimo, poder identificar pobreza total y poder identificar pobreza extrema. Esto sería para eh, el ancho de las clases que vamos a ver a medida que avancemos. De forma a agilizar el ejercicio y enfocarnos en la parte de la resolución, entonces yo ya identifiqué las columnas que estaríamos utilizando y sus códigos correspondientes. Todos los datos que se les pida va a estar en un archivo de datos que les muestro luego, y el código de cada columna van a estar en el diccionario, que es otro libro que es, no sé si recuerdan, pero era un libro en donde daba la edad y decía qué código se le asignó a esa columna. O por ejemplo, título máximo obtenido, qué código se le asignó a esa columna. Si tenía el título máximo como superior universitario, qué valor se le asignó a esa respuesta. Entonces yo ya filtré todo esto, o sea, le entresaqué para poder agilizar la resolución. Así también los datos que le van a ser proveídos están en un formato CSV o un formato de texto. Para poder utilizar estos datos o esta planilla o estos datos, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla, ustedes deben importar de antemano. Para la importación les voy a dar un link en cómo pueden practicar. Ok, de vuelta en esta parte yo quiero enfocarnos a la resolución. Entonces es como si fuese que yo ya hubiese importado de antemano. A lo que iba acá es que esta fila corresponde a cada uno de los códigos de
cada tema. Por ejemplo, edad corresponde al código P02. Entonces me voy al archivo de datos, puedo ver que edad corresponde al código P02. Entonces, como yo voy a trabajar con códigos, voy a seleccionar toda la fila de códigos y me voy a ir a la parte de datos y seleccionar filtro. Lo único que hace es que me puede filtrar todo lo que hay por debajo de este código, ya automáticamente identificando todos los valores que hay en esta columna. Entonces lo primero que ustedes deben hacer es colocar un filtro. Una vez hecho eso, entonces vamos a tratar de identificar lo que sería el grupo 1 y luego el grupo 2. Empecemos. Grupo 1 dice su título más alto es de escolar básica correspondiente al sexto grado. Ojo, hay que filtrar edades entre 25 y 60 años. Como eso va a ser para ambos, entonces me puedo ir acá, hago la opción control B larga, depende del idioma en el que esté el configurado el Excel también, ¿verdad? Puede ser control F. Y puedo buscar el nombre del código si es que no estoy identificando a simple vista. Una vez que busque, me va a llevar directamente a la casilla como se puede ver. En este caso era evidente, ¿verdad? Pero para practicar ya le hice. Entonces, aquí yo podría deseleccionar todo e ir seleccionando solamente lo que me pedía, que era 25 a 60 años. Si voy seleccionando a simple clic, ya tardará mucho. Entonces tengo la opción de poner filtros específicos. Voy acá a la opción de filtros de números, puedo poner es igual, no es igual, mayor, etcétera, hasta encontrar una opción que me dé lo que yo quiero. Por ejemplo, en este caso sería entre. Aquí es donde yo defino si es incluyente o excluyente. En este caso me decía que era inclusivo. Entonces voy a poner y. Y voy a seleccionar entre, mayor o igual a 25 o menor o igual a 60. Sería aquí. Aceptar. Como se dan cuenta, todos los datos ya me filtraron según la edad. ¿Ok? Pero cada dato de una fila corresponde a una misma persona. O sea, si yo filtré solamente la edad, el resto de las columnas también esconden los que están fuera de ese rango. Una forma para darse cuenta que ya están filtrados los datos es ver esta columna de números, que se dan cuenta que cambió de negrito como estaba antes a un color azul. Eso significa que ya hay datos filtrados o datos ocultos. Entonces, como la edad correspondía para ambos, ya podemos ir a definir el grupo 1. Volvemos. Grupo 1, entonces, me decía que el título máximo correspondía a sexto grado. Entonces, pongo control B larga, que es buscar, pongo el código correspondiente al título máximo obtenido y pongo buscar. Aquí encuentro el título máximo obtenido. Si me doy cuenta, hay varias opciones, que es lo que les había dicho. 1 representaba superior universitario, 2 representaba otra cosa, etc. Para eso ustedes tenían que ver en el diccionario qué vale cada número. En este caso, yo ya les había preseleccionado para mayor rapidez que el primer grupo corresponde a la selección 3, que sería primer y segundo ciclo de la escolar base. Entonces voy acá, voy a destildar todo y solamente seleccionar la opción que me interesa. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que estoy trabajando con aproximadamente 296 personas. ¿Cómo hago eso? Puedo ir seleccionando todos los datos o directamente hago Shift, Control y la flechita hacia donde quiero que se extienda la selección. Aquí abajo, creo que no aparece bien en la grabación, pero aparece siempre un promedio, un recuento y una suma, que son datos interesantes de vez en cuando para manejar. En este caso hay 296. Entonces, ¿qué es lo que hice hasta ahora? Filtré por edades y filtré el título máximo obtenido. Ahora, lo que yo debo analizar es el ingreso per cápita mensual. Entonces voy a colocar el código que era IPCM. Antes de llevar todos estos datos, lo que les conviene siempre es que
en la columna de IPCM se destilde la opción de celdas vacías. En este caso, por ejemplo, para los datos filtrados que tenemos, no hay. Por eso no me aparece acá al final celdas vacías. Eso deben fijarse siempre. Una vez que hayamos filtrado ya por edades y por el título máximo, entonces ya podemos directamente copiar. Yo puedo seleccionar todos los datos o directamente puedo seleccionar la columna que me interesa. Voy a seleccionar la columna. Es más fácil siempre trabajar con columnas porque evito correr riesgos. Y voy a una hoja nueva. Entonces puedo colocar aquí. Aquí, por ejemplo, yo podría decir grupo 1. Esto puedo agrandar un poquito. Ya va a ser cuestiones de formato. ¿Okay? Los dos puedo centrar de forma que aparezcan de forma más ordenada. Esto voy a agrandar el proceso para que se puedan fijar. Hay algunos números que aparecen enteros y hay algunos números que aparecen decimales. Porque, si se dan cuenta, IPCM es el ingreso per cápita mensual. Es el ingreso que tiene toda una familia dividido la cantidad de miembros en la familia. Si hay un papá, una mamá y un hijo, ambos los tres trabajan, entonces el salario de los tres dividido 3. Ok, aquí deben tener en cuenta una cosa. Va a depender mucho del Excel que también tengan, ¿no? La versión. En este caso, a mí me identifica que todos estos son datos numéricos, entonces yo no tengo que hacer ninguna corrección con el separador decimal. Entonces, de manera a recordar nada más, si yo escribo un número cualquiera, y en mi caso utilizo coma 2, o sea, punto 2, él va a identificar como un número. Pero si escribo un número cualquiera y hago coma 2, él va a identificar como un texto. Esto es porque está predefinido que el separador decimal sea punto y la coma es un carácter, ¿verdad? Entonces acá se dan cuenta que si está alineado a la derecha es un número, si está alineado a la izquierda es como si fuese un texto. ¿Ok? Eso sirve mucho para poder visualizar e identificar rápidamente si es que hay un error o no. En mi caso, el Excel ya identificó que todos estos se tratan de números, entonces ya me hizo la corrección automática. Si es que eso no le ocurre a ustedes, entonces lo que deben hacer, supongamos que esto en vez de punto hubiese sido coma, entonces les mostraría cómo deberían hacer esa corrección. No estarían haciendo de a uno, sino que harían toda una selección. Entonces lo que les conviene es seleccionar toda esa columna, de vuelta poner control V larga, que es la opción buscar y reemplazar, seleccionan la pestaña reemplazar y ponen buscar las comas y reemplazar con puntos. Y luego reemplazar todos. Ahí les va a indicar cuántos reemplazos, cuántas correcciones hicieron. En este caso 1 porque fue el único que yo modifiqué. Otra opción, de manera a visualizar mejor, es definir toda esta columna como datos numéricos. Entonces me voy aquí, datos, y veo la opción de número. ¿Ok? Entonces yo ya sé que son datos numéricos. Nada más para visualización. Luego, para identificar qué números representan cada uno de forma más rápida, puedo darle esto que es separador de miles. Ahí se dan cuenta que el separador de miles es solamente una visualización y utiliza la coma. Entonces, si yo quiero agregar decimales, le doy esta la flechita hacia la izquierda. Y si le quiero ocultar los decimales, le voy para el otro lado. En este caso, voy a poner ocultar decimales de forma que se pueda entender mejor nada más la tabla. Ok, entonces, ¿qué yo hice hasta ahora? Lo único que hice fue determinar el IPCM del grupo 1. Ok, y tengo cantidad de datos. Voy a trabajar arriba. Vamos a hacer lo siguiente. Entre los datos que tenemos, hay ciertos datos que fueron tocados, vamos a decir así. Entonces nosotros vamos a aplicar una corrección de forma a poder practicar, ¿verdad? Ciertas utilizaciones, ¿verdad? Ciertos comandos. Entonces voy a poder agregar una columna más que sea IPCM corregido. Para eso
en cualquier celda que tenga libre, voy a colocar un monto absurdo. ¿Okay? Y ese monto absurdo para mí sería un monto suficientemente alto que yo consideraría que no es que alguien pueda tener ese ingreso, ¿verdad? No es normal. Esto es solamente a forma de practicar, digo, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a poner para el IPCM corregido va a ser lo siguiente. Si el monto que me aparece acá del IPCM supera 50 millones, entonces yo le voy a dividir entre 1000. Si no supera, entonces voy a mantener ese mismo valor. ¿Eso por qué? Porque hay datos que fueron corrompidos a la hora de identificar si es punto, si hay un separador decimal o un separador de miles. En este caso, el Excel a mí me identificó bien, pero no siempre ocurre eso. Entonces, vamos a hacer esa corrección. ¿Cómo hago esa corrección? Entonces voy a usar el comando sí. ¿Qué hace el comando sí? Aquí está la ayuda. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si es verdadero y otro si es falso. Entonces, mi prueba lógica, ¿qué sería? Sería a los... Mi prueba lógica sería que la celda de al lado, o comparar la celda de al lado con el monto absurdo que dijimos, ¿verdad? Entonces dijimos que si es mayor a 50 millones, entonces voy a poner el valor verdadero. ¿Cuál es el valor verdadero? Si es mayor, entonces a mí me debe dar el valor de esta celda dividido 1000 dígitos. Si no es mayor a eso, entonces me va a dar directamente el valor de la celda A3. Y con eso yo puedo tener ya un valor de IPCM corregido. Le voy a dar de vuelta al formato. ¿Y qué ocurre? No voy a estar haciendo esto por cada una de las celdas, sino que yo directamente puedo venir acá y arrastrar esta fórmula o haciendo doble clic en la esquina inferior, estira hasta el último dato que tengan una vecina cercana. Pero ¿qué ocurre acá? Se dan cuenta que en este caso era 347.000 y dividido entre 1000. Eso es porque coloco F2 y me doy cuenta que comparaba la celda de la izquierda, la celda al lado, con esta celda en rojo. Entonces lo que me di cuenta es que a medida que yo estoy arrastrando para abajo, él arrastra todas las selecciones que yo había hecho anteriormente. Entonces, lo que yo debo hacer es formular de forma correcta esto, de forma que al estirar la columna al lado sí varíe, pero el monto absurdo no. Entonces me voy a esta selección que era el J2 y ahí coloco F4. Recuerdan que F4 lo que hace es fija la columna y fija la fila. Si vuelvo a colocar otro F4 va a fijar solamente la fila, sin embargo la columna va a poder variar y esto sería al revés, ¿verdad? Fija solo la columna y la fila puede variar. Voy a dejar fijada la celda. Una vez corregido eso, hago el doble clic y ya tengo el IPCM corregido del grupo 1. ¿Ok? Voy ahora a fijarme el grupo 2. Entonces ya selecciono todos los datos y ya trabajo directamente en la resolución. El grupo 2 tiene una pequeña variación, en donde ahora la selección del título máximo son estos números, 1, 8, 9 y 10. Previamente ustedes tuvieron que identificar del diccionario, que van a tener el archivo como para poder verificar. Entonces, me voy a poner la columna ED06C, que representaba el título máximo obtenido, y voy a cambiar el filtro. En este caso ya no sería 3, sería superior universitario, doctorado, maestría y especialización. Aceptar. Y lo que haría sería centrarme en el IPCM de ese grupo. Como tienen las mismas edades, el rango de edades yo lo toco. Aquí es donde voy. Siempre tienen que fijarse de vuelta si es que hay celdas vacías o no. En este caso sí aparece. Entonces destilden.
No se olviden de destildar eso. Entonces directamente oculta las celdas vacías. Una vez que yo tenga todo eso, directamente ya puedo de vuelta copiar la columna y llevar al libro o a la hoja en donde yo estoy trabajando. En este caso puedo poner aquí al lado, sin ningún inconveniente. Entonces tendría control corta o directamente clic derecho y pegar. Aquí pondría grupo 2. Esto voy a hacer un ancho un poco más grande, es profeso. Y luego entonces yo tendría que hacer la corrección que hicimos anteriormente. De IPSM corregido. ¿Ok? Entonces, de vuelta, era seleccionar la columna, control V larga, buscar y reemplazar, sería coma por punto, reemplazar todos. En este caso, yo no estoy teniendo ese problema, entonces no hay drama. Ustedes sí deben hacer ese ajuste. Le voy a dar la combinación de formatos luego. Si es que yo formulé de forma correcta, entonces yo directamente puedo copiar y pegar. Siempre que yo quiero analizar qué es lo que aparece en esta celda, entonces yo puedo poner F2. Como F2 siempre me permite renombrar algo, en este caso me permite ver el comando. Y me dice que va a verificar de al lado con el monto absurdo. Entonces directamente esta fórmula yo puedo arrastrar. Ahora sí, lo que haría es darle formato de números a esta celda. O sea, a esta celda. ¿Ok? Perdón. Quito los decimales para que pueda entender de una manera más correcta. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, ya tengo los datos corregidos para el grupo 1 y para el grupo 2. Evidentemente, cada uno tiene datos distintos, o sea, cantidad de datos distintos. El grupo 1 tiene 296, mientras que el grupo 2 tiene 1510. Entonces, ¿qué es o qué hago a continuación? Me voy al temario. Primero ya hice la selección de datos, o sea, ya tengo la muestra del grupo 1 y tengo la muestra del grupo 2. Ahora, lo siguiente es armar la tabla de estadística descriptiva. Entonces, voy a armar esta tabla, en donde me pedía ciertos parámetros y, en general, esos parámetros son cantidad. Siempre me interesa conocer la cantidad de datos con los que voy a estar trabajando, la media o promedio, depende de cómo quieran decir, el máximo, el valor máximo de los datos, el valor mínimo de los datos, el rango, que sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, la moda, la mediana y la desviación estándar. Estos son, digamos, los parámetros básicos de la estadística descriptiva que nos permiten identificar a un grupo o a una muestra, ¿verdad? Entonces, en general son los datos más importantes a tener en cuenta de un grupo. En este caso, voy a tener la primera columna del grupo 1 y la segunda columna del grupo 2. Si quieren hacer un poco más ordenado, darle algún formato, no hay drama. Pueden venir acá, agregarle todos los bordes, etcétera, como quieran. Nosotros vamos a centrarnos un poco más en la resolución, como siempre. Cantidad. Si yo quiero saber la cantidad, entonces directamente puedo usar el comando de contar. Entonces coloco contar y me dice valor 1, valor 2, valor 3, valor, etc. Para evitar elegir todos los valores, entonces yo puedo directamente elegir la columna. ¿Ok? Para no tener que elegir un rango definido. Entonces, para no tener que estar eligiendo esto, entonces yo directamente puedo modificar esa selección y elegir la columna de mis datos. Aquí la observación más importante es la siguiente, que el comando contar solamente cuenta las celdas que tienen números. Entonces, por eso es que yo puedo seleccionar tranquilamente esta columna por más que haya texto arriba, porque va a contar solamente los números. Ahora,
Lo que debo tener en cuenta es que en estas celdas o en alguna de la columna B yo no escriba ningún número. ¿Okay? Entonces es por eso que deben ser ordenados. La media o el promedio es directamente promedio, el comando sería eso, y de vuelta la columna B. El máximo, esta parte es muy intuitiva, ¿verdad? El máximo es directamente max y siempre la selección. El mínimo es el comando min, la selección. El rango viene a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. Digamos, el rango de la amplitud en donde varían mis datos, ¿verdad? La moda sería directamente moda. Aquí va a depender de cuál Excel ustedes tienen, ¿verdad? Si es una versión de 2007 anterior, directamente era el comando moda. Si es una versión un poco más nueva, entonces tienen que elegir moda 1. Moda 1 y la columna B. Mediana, creo que ocurría lo mismo. Entonces, mediana escriben el comando y seleccionan el rango de la columna. Y por último, la desviación estándar. Desviación estándar, se dan cuenta que hay millones de opciones. Best era la forma del 2007 anterior. En nuestro caso, vamos a hacer desviación estándar.m, que es la actual. Entonces seleccionamos la columna D. Aquí, entonces lo que voy a hacer es darle formato de números y quitarle los decimales. ¿Ok? De forma a poder tener un poco más ordenado. ¿Qué ocurre? Yo no voy a estar haciendo esto, siendo que son los mismos comandos para el grupo 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Si yo copio esta columna y pego acá, yo me voy a dar cuenta que la selección pasó a ser de la columna B a la columna C. ¿Por qué? Porque yo copié en una celda al lado. Si yo hago esto y copio en 1, 2, 3 celdas vecinas, entonces va a copiar de la columna B, va a ser 1, 2, 3 a la columna E. Entonces este dato sí estaría correcto. Entonces lo mejor que yo podría hacer es llevar esto y pegar aquí. Entonces ahí yo tengo la forma del IPCM corregido. Entonces, algo para hacer un poco más rápido, entonces yo copiaría todos estos y pegaría en 3 celdas vecinas. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces ahí me doy cuenta que todos están trabajando con el IPCM corregido ya del grupo 1, grupo 2. Y luego llevaría esto al lugar que le corresponde en la tabla. De cualquier forma, ustedes pueden encontrar la forma más óptima de hacer eso. Eso fue nada más una maña que les estoy mostrando. Lo único que debo verificar es que siempre trabaje con los datos del grupo 2. Ojo, esto puedo hacer porque yo aquí seleccioné la columna y no un rango de valores. Si yo tenía seleccionado solamente el rango de valores, cuando pegase aquí no iba a ser 1510, sino me iba a devolver 296 nomás. Entonces, ojo al hacer esa parte. Entonces ya hicimos la parte 1. Segunda parte es elaborar o hacer las tablas de frecuencia. Entonces haríamos ahora la tabla de frecuencia. Voy a hacer acá un cálculo auxiliar. ¿Okay? Voy a calcular la cantidad de clases según varias teorías, ¿verdad? Ustedes recuerdan que para poder determinar la cantidad de clases, yo tengo ciertas propuestas teóricas de distintos autores, ¿verdad? Que me dan una fórmula en función a la cantidad de datos que yo tengo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer las que vemos en la clase teórica, ¿verdad? Por un lado, la cantidad de clases recomendada es igual a 3,3 por logaritmo en base 10, ojo que es en base 10, no en base E, ¿de quién? De n. Todo eso más 1. Esa fórmula
Deben tratar de recordar. Para el grupo 2 sería lo mismo, solamente que el valor de la n cambiaría. Y luego tengo la otra fórmula, que es igual a 5 por logaritmo en base 10 de n. ¿Ok? Y esto puedo copiar y pegar y ya voy a tener de ambos grupos. Estos evidentemente son números decimales, ¿verdad? Yo tranquilamente podría redondear. Entonces yo lo que podría decir es la cantidad de clases que voy a adoptar sería k igual a algo, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? Yo podría tomar 9, podría tomar 11, podría tomar 12, podría tomar 15, podría tomar 16. Estas son solamente recomendaciones teóricas. Ahora, hay veces en donde el que elabora la investigación puede definir, en vez de tener 16 o 15 clases, puede decir, no, yo necesito 20. ¿Ok? Entonces, esto no es excluyente. Cada uno puede tener una decisión distinta. Entonces, nada más le quería mostrar que hay ciertas sugestiones teóricas, pero hay veces en donde el investigador o el que está haciendo el trabajo decide adoptar otra cantidad de clases. En este caso, vamos a dejar variable para poder elaborar nuestra tabla primeramente. ¿Ok? O podríamos definir algún valor. Eso no hay ningún problema. Ahora vamos a tratar de armar la tabla primeramente para ver qué datos necesitamos manejar. Cuando yo voy a armar mi tabla de frecuencias, entonces, ¿yo qué voy a tener en principio? Voy a tener un cierto intervalo. Perdón. Voy a tener una clase, que aquí serían 1, 2, 3, 4, etcétera, la cantidad de clases que voy a tener. Luego voy a tener un intervalo de esa clase, que por ejemplo sería desde hasta o de a, como quieran definir. Y luego voy a tener una frecuencia, que sería la cantidad de datos que se encuentran en ese rango o en ese intervalo o en esa clase. Y luego podría yo definir una frecuencia acumulada si es que quiero. Entonces lo que voy a hacer es frecuencia, y aquí arriba, por ejemplo, podría ser del grupo 1, y lo mismo para el grupo 2. Puedo, si quiero, hacer una frecuencia acumulada, o F acumulada, vamos a ponerle, de vuelta del grupo 1, y lo mismo para el grupo 2. Eso es ya si quiero. A nosotros nos pide solamente la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Por ejemplo, nosotros podríamos ver, o si tomamos la marca de clase igual a 15, por ejemplo, haciendo caso a esto que está aquí, redondear para abajo. Entonces, una vez que yo tenga mi cantidad de clases, yo puedo definir el ancho de clase. ¿Cuál sería el ancho de clase? El ancho de clase es el rango dividido la cantidad de clases. ¿Ok? Eso sería lo que yo tengo que hacer ahora. Pero ¿qué ocurre? Yo me doy cuenta que el grupo 1 tiene un cierto rango y el grupo 2 tiene otro rango. ¿Ok? Como yo voy a hacer una sola tabla de frecuencias, entonces yo debo agarrar uno de estos dos rangos nada más. ¿Y cuál sería? Sería el mayor. El del mayor. Entonces mi ancho de clase sería, me voy, veo cuál es el rango mayor, sería el grupo 2, dividido 15. Y ahí puedo de vuelta armar para que sea sin decimales. Me doy cuenta que el ancho de clase es 2 millones y algo, ¿verdad? Si me doy al temario, en una partecita pequeña me decía considerar los siguientes indicadores. Me pedía salario mínimo, pobreza total y pobreza extrema. Entonces, en alguna parte voy a definir esos tres valores. Voy a hacer aquí arriba.
voy a escribir el salario mínimo, el indicador de pobreza total y el indicador de pobreza extrema. Voy a agrandar el tamaño para que no moleste. Y voy a colocar aquí los valores. El salario mínimo es de 2.192.839 guaraníes. El indicador de pobreza total es 686.075 y el indicador de pobreza extrema es 272.768. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos en nuestra tabla de frecuencias incluir estos intervalos de forma que podamos ver la cantidad de personas de nuestros datos, de nuestras encuestas, o del grupo 1 y el grupo 2, que se encuentran en pobreza extrema, que se encuentran en pobreza total, y comparar con el salario mínimo. En este caso, como el salario mínimo y el ancho de clase son similares, entonces yo voy a trabajar con el ancho de clase como si fuese salario mínimo. ¿Okay? Eso es para que sea algo coherente, ¿verdad? Entonces mi ancho de clase me va a definir este rango de personas, gana un salario mínimo, gana 2 salarios mínimos, gana 3 salarios mínimos, forma que sean parámetros que yo puedo identificar en mi vida diaria. Entonces ahora vamos a armar el intervalo. Como yo voy a estar trabajando con salarios, entonces el límite inferior yo podría tomar de dos formas, ¿verdad? Aquí yo podría poner el mínimo del grupo 1 y el mínimo del grupo 2, ¿verdad? O directamente puedo empezar en 0. Eso no debería haber ningún inconveniente. Se voy a poner 0 para evitar cualquier error posible. Luego, el límite de esa primera clase, yo podría directamente definir el límite inferior más el ancho de clase que yo definí, ¿verdad? Pero ¿qué voy a tener en cuenta acá? Voy a tener que mi primera clase ya es lo que sería un salario de un salario mínimo. Y ya no estaría incluyendo gente que está en los rangos de pobreza total y pobreza extrema. Entonces lo que voy a hacer es, voy a editar esos primeros rangos, o ese primer intervalo, de forma que el primer intervalo sea la gente que esté en pobreza extrema. Entonces, el límite sería hasta pobreza extrema. Luego, el segundo va a ser siempre igual. O sea, el límite inferior es el límite superior de la clase anterior, de selección. Y el límite superior sería la gente que está en pobreza total. Entonces, la clase 1 sería gente con pobreza extrema. La clase 2 sería gente con pobreza total. La clase 3 sería gente con un salario mínimo. La clase 4 sería con 2 salarios mínimos y así sucesivamente. Para la clase 3, entonces voy a volver a definir esto. Sería el límite inferior sería el superior del anterior. Y a partir de aquí es que voy a usar el salario mínimo. Entonces, esto sería hasta el salario mínimo. A partir de la clase 4, entonces ya tranquilamente voy a ir variando de un ancho de clase a un ancho de clase. Entonces esto sería directamente el límite anterior más lo que sería mi ancho de clase. Como yo sé que a partir de acá siempre se va a repetir, entonces lo que haría sería anclar al ancho de clase que ya definí. Y esto sí es que yo tranquilamente puedo repetir, ¿verdad? Que es la combinación que se va a repetir siempre. Para comprobar me doy cuenta que el intervalo inferior es igual al superior del anterior y el ancho de clase sería el salario mínimo que definimos anteriormente. Entonces, lo que voy a hacer es estirar esto hasta que incluya al 32.400.000 y algo mil, o al máximo de todos. Entonces, voy a estirar, sería hasta incluir hasta aquí, ¿verdad? 35 millones.
Entonces, si quiero saber cuántas clases tengo, directamente yo puedo estirar esto. Me doy cuenta que en este caso, por cómo yo definí la parte inicial, estoy trabajando con 18 clases. ¿Ok? Lo único que hice hasta acá fue armar una tabla de frecuencias, pero teniendo en cuenta estos parámetros. Ojo, que si yo hacía caso directamente a ese valor anterior, me iban a salir 15 clases, pero como yo incluí estas tres anteriores, me salió 18. ¿Okay? Es por eso que hay esa diferencia entre este 15 y este 18, porque yo incluí ciertos intervalos anteriores. Ok, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Ahora debo contar todos los que estén dentro de este intervalo. ¿Ok? Entonces voy a empezar con el grupo 1. Entonces voy a poner contar. Pero evidentemente deben ser todos los números que sean mayores a 0 y sean menores a este valor que está aquí. Entonces sería contar si conjunto, porque le voy a dar más de una condición. Las condiciones serían mayor a 0 y menor a esto. Son dos condiciones. Cuando me pide insertar rango, ¿yo qué debo hacer? Debo seleccionar la columna de datos o los datos de los cuales yo quiero contar. En este caso sería la columna B, que corresponde al IPCM corregido del grupo 1. ¿Ok? Siempre me tengo que fijar que cuando yo selecciono columnas o celdas, aquí me aparezcan colores. Aquí aparece B, dos puntos B en colores. Entonces quiere decir que identifica ese rango de datos. Una vez que yo seleccione eso, voy a poner el primer criterio. Mi primer criterio es que esos datos sean mayor a la celda del intervalo inferior, ¿verdad? Entonces pongo mayor. Ojo, si acá yo seleccionaba el mínimo, entonces tenía que poner mayor o igual. ¿Ok? En este caso no hace falta porque yo directamente ya puse el valor 0 como intervalo mínimo. ¿Qué ocurre? Me di cuenta que el N7, N17 no aparece en colores. Cuando yo voy a hacer esta verificación, digamos, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar primeramente mi criterio lógico, mi prueba lógica, entre comillas, y luego comparar con la celda. Pero para poder comparar con una celda, entonces yo le tengo que llamar a esa celda. Así como siempre les dije, ¿verdad? La forma de llamar a una celda es la misma forma que ustedes hacen en sus grupos de WhatsApp, por ejemplo. Cuando ustedes le quieren citar a una persona, le ponen arroba. En este caso, cuando yo le quiero citar a una celda, le pongo el símbolo ampersand, que es esto que está aquí. Y ahí recién me doy cuenta que pinta la celda N17. Entonces quiere decir que está haciendo algo correcto. Luego paso a poner la condición 2. Sería de vuelta a verificar esa misma columna. ¿Ok? Pero en este caso la prueba lógica sería menor o igual a ¿quién? A el límite superior. Debo tener en cuenta que la prueba lógica siempre va entre comillas y la selección de la celda va con el ampersand y luego el nombre o el número de la celda. Una vez que yo coloque todo eso, entonces tranquilamente yo podría cerrar mi frecuencia. Si esto está correctamente formulado, entonces yo tranquilamente podría estirar. ¿Ok? Una forma de comprobar si es que estoy haciendo bien es agregar una fila aquí que sea la suma, ¿verdad? Puedo poner suma o directamente autosuma. Este valor aquí debe ser igual a la cantidad que yo había hecho anteriormente. Si no concuerda, el principal error que solemos cometer sería en los intervalos, si es mayor o menor, o mayor o igual, o menor o igual, etc. ¿Ok? De la misma forma, entonces ahora yo procedería a hacer para el grupo 2. De vuelta, ¿qué es la única variación del grupo 1 al grupo 2? Sería las columnas. Entonces yo tranquilamente podría haber corregido esta fórmula de forma que la verificación siempre haga con la columna n
para el intervalo inferior, entonces voy a anclar la columna n y la columna O para el intervalo superior. Si yo hago esa corrección, ahora sí puedo copiar y pegar aquí al lado y me voy a dar cuenta que mi intervalo siempre va a quedar bien. Ahora mi selección de datos pasó a ser la columna C. Yo tengo dos formas, puedo cambiar acá en el teclado directamente o agarrar esta selección y estirar, como si fuese una imagen. Una vez que yo corrija eso, esto ya puedo arrastrar a las demás clases y agregarle acá la autosuma para poder verificar. De esta forma, entonces, es como yo elaboro mi tabla de frecuencia. Se nota que no es tan difícil. Si yo quiero una frecuencia acumulada, entonces lo único que sería, va a ser, el primer valor sería igual al de la clase 1 y el segundo sería el anterior acumulado más el nuevo. Y esto sí puedo estirar. Evidentemente, para el grupo 1 debe terminar en 296, que tiene sentido. Y para el grupo 2, como esto ya está correctamente formulado, F2 y verifico, ¿verdad? Yo directamente puedo hacer ya para el grupo 2, ¿verdad? Me cuenta que selecciono el grupo 2, luego arrastro y debe terminar en 1510. Y por último, el ejercicio me pide hacer los histogramas, pero en este caso sería en un solo gráfico. Entonces, como me piden un solo gráfico, yo voy a hacer histogramas de frecuencia. La forma más rápida es seleccionar la frecuencia, ya sea del grupo 1 o del grupo 2, me voy a la parte de insertar y me voy a la parte de insertar gráficos. Yo puedo ya directamente elegir acá uno o ampliar la selección. En este caso, nosotros vamos a hacer gráficos de barra. Puedo elegir la forma que quiera, pero me parece que la más cómoda sería esta de columna agrupada. Entonces, si se dan cuenta, al hacer esta selección, él automáticamente identifica que cada uno de estos datos que están en la columna frecuencia corresponden a clases distintas. Imagínense, yo solamente selecciono la frecuencia y él identifica que el primer valor, que es 1, corresponde a la clase 1. El segundo de 18 corresponde a la clase 2, que sería esto de aquí. ¿Se ve? Ok. Pero ¿qué ocurre? El ejercicio me pide que yo haga un solo gráfico para ambos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar nomás esto y voy a aumentar la selección. Entonces selecciono las dos frecuencias. Es por eso que lo conveniente es hacer frecuencia 1 y frecuencia 2 uno al lado del otro. Y por último, insertar gráfico de barra y elegir el gráfico que yo quiera. ¿Ok? Y ahí tengo series 1, sería el grupo 1, y series 2 puedo ver el grupo 2. Aquí yo ya puedo darle el formato que quiero, puedo darle el título que es comparación, puedo ponerle comparación o directamente puedo escribir G1 versus G2, etcétera, ¿ok? No hay drama, no va a haber complicación con eso. Yo no le voy a exigir, y tampoco le vamos a exigir que la visualización sea de la forma más linda ni nada, sino lo que quiero que lleguen, que puedan llegar es a elaborar esta tabla de frecuencia y este histograma de comparación. Se pueden agrandar de forma que sea más entendible y colocar en alguna parte que consideren que no les moleste a sus datos. Una vez teniendo esto, entonces tendríamos el ejercicio resuelto. Dicho esto, lo último que me falta aclarar es que a la hora de grabar, entonces ustedes vayan siempre a archivo, guardar como, y seleccionen en el lugar donde van a estar grabando. Y observación, ¿verdad? El tipo de archivo siempre debe ser un libro de Excel. Entonces, siempre cambien ahí a libro de Excel. Este sería ejemplo 1. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes no graban como formato libro Excel y dejan el formato CSV, al cerrar el archivo y volver a abrir, todo lo que sea formato de gráfico va a desaparecer. Entonces,
esta tabla va a desaparecer y va a figurar como si fuese que ustedes no hicieron. Entonces siempre el archivo debe ser un libro de Excel y no un archivo de texto. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por esta clase. Espero que haya sido útil. Observación, les voy a dejar un link de cómo se tiene que hacer para poder importar datos desde un CSV. Igual también ya habíamos revisado anteriormente en las clases presenciales. Saludos y que les vaya bien.